están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Quinto en Escena. El día de hoy tenemos una maravillosa entrevista. Tenemos una gran invitada para traer acá al estudio, abogada, periodista, que trabaja en el canal Telefe. Y por las dudas, si todavía no lo sacaron, por favor necesito un gran aplauso para Anabela Messina. Gracias por la invitación. No, gracias a vos por venir. Y bueno, nada, la idea de la entrevista era hacerte un par de preguntas. Primero, antes que nada, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Bien, por suerte todo muy bien. Bueno, nos alegramos nosotros también de que estés acá. Así que bueno, nosotros la pregunta principal y la introducción del programa, de todos los programas, es ¿quién es Anabela Messina? Uy, qué pregunta. Bueno, vos me definiste bastante bien. Yo soy periodista, soy también mamá. Y en esos dos títulos transita un poco mi vida. Mi profesión es una parte importante porque la elegí, la verdad es que me apasiona muchísimo lo que hago y lo elegí desde que también estaba en el colegio secundario. Y bueno, el ser mamá también me define como persona. Y ahora entré en un nuevo terreno para mí, que es el de ser escritora, porque hace muy poquito escribí un libro y fue todo un desafío para mí. Así que entre esos caminos son los que elijo para definirme. Así que bueno, contanos un poco, ¿hace cuánto tiempo, bueno, nos dijiste desde la secundaria, pero vos siempre tuviste esa idolatración por las cámaras, por el periodismo, o se fue formando también en el secundario? No, en realidad en el secundario vi que me gustaba el tema del periodismo porque yo estudié en la Escuela San Cayetano y empezamos a hacer por primera vez un diario, el diario del Zanca. Y ahí, como ustedes, empezamos a trabajar, yo empecé a ver de qué se trataba, digamos, el periodismo, a hacer entrevistas, a escribir notas. Y ahí empezó, digamos, yo le digo el bichito del periodismo, ¿no? Claro. Después tuve que decidir qué seguir en la facultad. Seguí la licenciatura de Comunicación Social en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Ciencias Sociales. Hice los 5 años allí y si bien tuve algunas crisis en torno a la profesión cuando estaba estudiando y por eso empecé también la carrera de Derecho, siempre tenía como mi visión puesta no tanto en lo que es el periodismo televisivo, sino el periodismo en general. De hecho, empecé como productora de radio, después seguí haciendo algunas colaboraciones en revistas barriales, en diarios barriales, y después se dio la posibilidad de entrar en Telefe Noticias como productora. Y después pasaron unos años y empecé a tener ganas de salir a la calle y de poder registrar y ser yo, digamos, quien busque esa información en el lugar donde están ocurriendo los hechos. Y es por eso que pedí al director de noticias de ese momento poder salir como cronista y ahí empezó, digamos, mi carrera como cronista en el noticiero. Y hablando de eso, ¿te acordás la primera entrevista que hiciste? Sí, me acuerdo. ¿Me querés contar un poco? Sí, obvio. Fue en Mateu, me acuerdo hasta la calle exacta, fue en una reunión del Partido Justicialista. En ese momento estaba se juntaban, digamos, los principales referentes del partido y la primera entrevista fue medio de arrebato, digamos, que se la hice al presidente Menem. En ese momento fue, digamos, así como una horda de periodistas que estaban detrás tratando de buscar una referencia y alguna palabra del presidente. Y bueno, fue así como muy llamativo, movilizante para mí porque no estaba muy experimentada, digamos, claro, en esa cuestión. Después, por supuesto, hice otras entrevistas en el lugar a referentes del peronismo y después empecé a hacer notas mucho más chiquitas y
y nada, tuve hasta la posibilidad de estar en el lamentable suceso de los hechos de 2001, que fue realmente, a mí me marcaron, porque en ese momento yo recién empezaba a hacer, digamos, mi actividad como cronista, y no eran momentos fáciles, Claro. porque, bueno, estuvieron los saqueos y ahí estuve también, porque estuvo todo lo que se vivió en el 19 y 20 de diciembre, lamentablemente para la historia de nuestro país, y bueno, eso también, digamos, me marcó en mis comienzos. Y es duro. Sí. La realidad, y más que nada, ya es duro, de por sí entendiendo el contexto, más que nada cuando uno recién está arrancando, que quizá no está tan acostumbrado a esas cosas y no lo puede quizás sobrellevar de la mejor manera. No, imagínate, había gases lacrimógenos, Claro. la policía que tiraba balas de goma, y yo la verdad es que como vos decís, venía de la producción, no tenía tanta experiencia frente a las cámaras, y entonces fue como una prueba de fuego, la verdad. Sí, fue algo choqueante en el momento, seguramente. Sí, lo fue, la verdad que sí. Pero bueno, también interesante poder estar ahí, digo, desde lo profesional, ¿no? Sí. Porque te da Experiencia. saber cómo moverte en la calle, saber cómo hacer, cómo manejarte en situaciones límites como esas. Y es la prueba de fuego. Sí. La realidad es esa. Totalmente. Es una prueba de fuego. Sí, ese es el Sí. término. Y bueno, también retomando un poco el tema de las notas, que vos nos contabas quién fue la primera, ¿cuál fue la persona más conocida, quizás más importante para vos, que vos le pudiste hacer una nota, un reportaje o lo que vos sientas? La verdad es que hice muchísimas notas, entrevistas, y a lo largo de los años también uno va adquiriendo también distintas formas o gustos, digamos, en torno a por dónde abordar la profesión. No sé, viajé a Londres para hacer la entrevista con los actores de Harry Potter, ha sido una experiencia muy interesante, digamos, para mí, porque, bueno, nada, ya el hecho de poder viajar al exterior fue muy interesante, poder estar con personalidades también internacionales, pero la realidad es que te puedo decir cuáles fueron los trabajos que a mí más me interesaron, más que las entrevistas, digamos, porque o las que a mí más me marcaron. Yo hice una sección que se llamaba Guerreras, que fue un poco la que me marcó en el último tiempo de mi carrera y que me permitió visibilizar la lucha de muchas mujeres que desde distintos ámbitos de la vida pelean por distintas causas. Desde las voluntarias del Hospital de Niños Gutiérrez hasta mujeres que luchan por la trata de personas o por madres, digamos, que luchan también por sus hijos que están involucrados en adicciones. Digo, más allá de las grandes entrevistas a grandes personalidades, esta fue, digamos, como el trabajo que para mí más me marcó y más interesada estuve en hacerlo porque además fue una idea mía, producida también y generada por mí. Entonces a mí me generó, digamos, mucho placer hacerlo y además me dio la posibilidad de conocer a muchas mujeres muy valiosas que tenemos y que me parece que interesante por, bueno, darlas a conocer, ¿no? Hablando un poco sobre este tema, ¿cómo manejas las situaciones que son un poco más delicadas, más con información confidencial? Bueno, el tema del manejo de las fuentes para mí es muy importante porque la realidad es que a veces hay personas que te piden reserva, que te piden que no difundas, por ejemplo, su identidad, Claro. pero sí te confían información para dar. Sobre todo eso sucede con casos, digamos, como por ejemplo el de Cecilia Strisowski, que es el que tuve que cubrir el año pasado, en junio, en la provincia de Chaco, donde hay información sensible, porque además atraviesa y afecta, digamos, a muchas personas.
del Poder Judicial, del Poder Político, y en ese sentido ahí el manejo, digamos, de la información es fundamental y muy importante. En general lo que hago yo cuando alguien te da información que no quieren, digamos, que revele su identidad, siempre trato de que esa información sea chequeada o contrastada con otras personas para poder dar cuenta, digamos, de que esa información es fidedigna, que está bien, que la podemos decir al aire. Entonces, digamos, trato de manejarme de esa manera. De hecho, hubo, sobre todo en la cobertura del caso Cecilia, muchos trascendidos durante todo el tiempo de la investigación judicial. Y en mi caso, yo les decía a los productores cuando me llamaban y me decían, pasó tal cosa o se conoció tal noticia, le digo, sí, lo tengo, pero esperemos a que lo chequee antes de darlo a conocer públicamente. Sí. Hoy más que nunca creo que hay que tener mucho cuidado con lo que se dice, con lo que se dice, con lo que se informa y realmente tener la confirmación plena de lo que estás diciendo. Sí. Mi jefe cuando fue, por ejemplo, esto me parece como que nos marca y nos define un poco en la línea de trabajo. Cuando fue la muerte de Maradona, Telefe fue el último en decir de que Maradona había muerto. Y mientras tanto, lo que se hizo fue todo un chequeo de las fuentes más cercanas del entorno de Diego Maradona, porque justamente lo que nos dice nuestro jefe a veces es preferible salir últimos con la información, pero con que la información esté confirmada y chequeada. Y la verdad es que hoy día, en tiempos, como les decía, donde hay mucho, por un lado, información falsa, fake news o trascendidos con intereses muy puntuales, es preferible a veces salir últimos con la información, pero con que la información sea veraz. Esa misma semana se había dicho muchas veces que había fallecido y no era cierto. Totalmente. Es muy importante y es clave manejar bien la información. Sí, fundamental. Y le digo, la verdad es que como yo pasé, digamos, o trabajo desde hace muchos años ya en esto, también todo esto fue cambiando. Y por eso digo, en estos tiempos de redes sociales, donde hay mucha intervención y manipulación, siempre lo hubo, pero ahora hay ciertas posibilidades nuevas que hay que tener mayor cuidado. Sí, totalmente. ¿Nos querés contar cómo entraste a Telefe? ¿Tuviste algún contacto? ¿Cómo fue? Sí, yo en el 98 en Telefe hubo recortes bastante importantes con respecto a los noticieros. De hecho, Telefe tenía un canal de 24 horas de noticias que se llamaba Red de Noticias. Eso se cerró y en el 99 había quedado solo la edición del mediodía. Entonces necesitaban gente en producción. Sí, yo tenía un contacto, hice una entrevista y ahí empecé en producción a trabajar. De esa manera entré en el canal y bueno, desde ese momento que estoy trabajando. Retomando un poco lo que veníamos hablando con Telefe, ¿cómo te sentís? ¿Estás cómoda? Sí, la verdad que estoy muy cómoda, trabajo muy bien, con mucha libertad. Haciendo las propuestas, digamos, de notas que quiero hacer. Me siento, digamos, también reconocida, valorada y en eso es muy bueno. La verdad que es el mejor momento en lo profesional, en lo personal también, así que estoy muy bien ahí. Queda. Por supuesto, bueno, uno va cambiando permanentemente, pero por ahora estoy muy bien. ¿Y cuál es la parte favorita de tu trabajo? ¿Qué es lo que más te gusta? Entrevistar a personas desconocidas. Esto que vos me preguntás, bueno, ¿cuál es la entrevista que más te gustó hacer? Y la verdad es que lo que más me gusta es eso, poder darle voz a quienes no lo tienen, a quienes sufren, a los que necesitan, digamos, o hacen además trabajos muy importantes que muchas veces no son reconocidos. Eso es lo que más me gusta hacer, poder visibilizar esas problemáticas, a esas personas que
muchas veces no tienen manera a veces de llegar a los grandes medios, o que con la ayuda también de llegar a hacer visibles sus problemáticas pueden resolverlo. Eso me genera, digamos, mucho placer poder, digamos, ser el nexo a veces de quienes están sufriendo, de quienes tienen un problema, cuando lo hacemos visible en los medios, muchas veces se resuelve, tienen una solución, una respuesta. Eso es lo que más me gusta de mi trabajo. Se les da la oportunidad a las personas. Totalmente. También la gente misma que accede a los medios dice, bueno, que muchas veces ha pasado recolectas, ya sea de dinero o de lo que puedan donar las personas, que se puedan contactar y que han ayudado a muchas personas. Y retomando también con el tema un poco de las entrevistas, pues muchas veces vemos que pasa, ya sea en vivo, ya sea grabado, situaciones donde las personas que pasan justamente por la calle tienen la intención de arruinar el trabajo del periodista. A lo que voy es que muchas veces, viste, pasan por la cámara, insultan, gritan. Eso, bueno, primero si tenés alguna anécdota para vos que puedas contarnos y también cómo lo manejás. Mira, la verdad es que cada vez se está haciendo más difícil el trabajo en la calle. Hay que estar muy atentos y trato de mantenerme lo más tranquila posible. Esto que les contaba de lo que viví en 2001, donde uno se expuso a determinadas situaciones límites o de peligro, fueron pasando a lo largo, digamos, de los años de profesión en muchas oportunidades. Digo, puede ser estas situaciones más límites de situaciones de represión o situaciones de manifestación donde terminan mal, y bueno, ahí estamos nosotros también. Me ha pasado de recibir un piedrazo, digo, me ha pasado muchas cosas en la calle, gases lacrimógenos, un montón de situaciones que viví. Esto que decís que te arruinan, sobre todo cuando estás en vivo, también, pero uno, digamos, lo que tiene que hacer, o al menos esa es la manera en que yo me manejo, es tratar de tomar eso que pasa o que hace la persona de afuera y, bueno, visibilizarlo como que algo que lo que está haciendo, que claro, o bueno, que está bien o está mal, o hacer algún tipo de comentario sin, digamos, paralizarme en ese sentido, o sea, digamos. Sí, seguir adelante o bueno, dar cuenta de lo que pasó, porque tampoco es que uno puede obviarlo, pero bueno, tomarlo como lo que fue, digamos, un exabrupto en el caso de que lo sea, digamos. Pero nunca me pasó nada puntualmente que recuerde, así como esto de algún insulto al aire. Claro. Sí que me han rodeado, han gritado, digamos, encima mío cuando estaba saliendo al aire, en muchas marchas, movilizaciones, en ese sentido, digamos, yo me mantengo tranquila porque digo, no es que me están agrediendo a mí físicamente. Sí, en algunos momentos me he sentido, digamos, con cierto miedo, porque a veces no sabes para dónde va a venir, uno está de frente a la cámara, en un ambiente más hostil, de espaldas, y no sabes qué te va a pasar. Por suerte yo trabajo con compañeros que están atentos y que, digamos, nos cuidamos entre todos, y en ese sentido sé que si pasa algo, digamos, ellos van a estar ahí como un poco, son mis ojos en mi espalda, pero sí, en los últimos años se viven momentos, digamos, en la calle un poquito más complicados. Y hablando de esto, ¿preferís tener que salir a la calle y afrontarte a todas estas cosas o quedarte en el estudio? Me gustan las dos cosas, porque la verdad es que siento que en la calle uno tiene eso, el ritmo, el contacto con el otro, registrás, digamos, lo que le pasa frente a frente, es diferente desde el estudio. Entonces, la verdad es que son dos cosas distintas. Son dos cosas distintas. Hacer como lo que estoy haciendo ahora, el registro, digamos, en la calle, y también presentarlo en el estudio, es como para mí el equilibrio que está bueno. Bueno, moviéndonos un poco de esto, también vimos que en 2017 estuviste cubriendo terremotos en México. Sí. ¿Cómo fue vivir eso? ¿Te marcó? Sí, fue... yo digo que el comienzo de la transformación de un poco de
de mi carrera. Fue muy importante, bueno, el hecho de viajar a un lugar de riesgo, donde había, digamos, una situación muy complicada. Fue muy interesante para mí en lo profesional porque, bueno, era una cobertura a nivel internacional y además, bueno, registrar una situación de un país tan difícil, ¿no? como el que estaba viviendo México. Fueron también largas jornadas de trabajo, muy extenuante porque ya llegamos a México y al segundo, digamos, después del viaje ya empecé a hacer los reportes para el noticiero y desde que llegué no paramos, digamos, de trabajar con todo el equipo. Y cuando uno es enviado especial, ya sea, digamos, en este caso a nivel internacional o dentro del país, el trabajo se intensifica por completo porque sos la voz y los ojos, digamos, y el representante del noticiero en esa cobertura. Entonces, el trabajo se intensifica por completo y además te genera una gran responsabilidad. Fue muy interesante el trabajo ahí, a mí me generó, digamos, fue muy lindo todo lo que pudimos hacer, más allá del desastre natural que estábamos registrando. Y además, antes de volvernos también hubo cierto movimiento telúrico cuando estábamos allá. Así que bueno, también registramos esa situación, estábamos en el hotel, tuvimos que ser evacuados del interior del hotel. Así que bueno, con todos los resguardos, sí, con todos los resguardos también que requieren de ese tipo de situaciones, ¿no? Porque nosotros como argentinos, o al menos en Buenos Aires, no estamos tan acostumbrados y con la educación que tienen, por ejemplo, sí, los mexicanos, que ya saben cuando hay cierto movimiento, dónde ponerse, qué hacer. Entonces ahí estábamos como atentos a todo lo que nos decían. Pero la verdad es que fue una cobertura para mí que muy interesante de hacer y además que me definió también mucho en lo profesional. Claro, estas situaciones también es el riesgo de tu trabajo porque sí, tenés que afrontarte a lo que pasa. Cuando estábamos en el hotel, no estábamos en vivo, pero hicimos el registro de ese movimiento que lo vivimos, lo sentimos cuando estábamos ahí y después, bueno, lo pasamos después por el noticiero. Sí, pero no fue eso, no en en esa vivo. ocasión no fue nada grave. No, nada grave. Okay. Y después, también hablando un poco de lo laboral tuyo, como antes hablábamos, de lo que vos habías escrito, pasamos un poco con el libro. ¿Cómo decidís o qué te lleva a vos el decir, bueno, voy a sacar un libro sobre este caso en particular, porque como este hay cientos y cientos, lamentablemente, pero qué te lleva a vos realizar este libro? Mira, en junio del año pasado me convocan para viajar a la provincia de Chaco a cubrir el caso de la desaparición de una chica de 28 años, Cecilia Strisowski. Hasta ese momento estaba desaparecida, no se sabía mucho más, la familia la estaba buscando. Cuando yo llego, digamos, estaban realizando las investigaciones, los allanamientos, se empiezan a armar, digamos, las pruebas a nivel judicial de que a Cecilia la habían matado y estuve más de 3 semanas allí cubriendo en Chaco cuando el equipo fiscal que estaba investigando esta causa eleva, digamos, las prisiones preventivas. ¿Qué significa? Bueno, juntó todas las pruebas y a los 7 que estaban detenidos los acusan de, en el caso de la familia Sena, del delito de homicidio, en el caso de los 4 colaboradores, de encubrimiento. Cuando hacen esa presentación judicial de las prisiones preventivas, yo estaba leyendo todo ese material que había recopilado la justicia y entonces digo, la verdad es que hay muchísima información. Yo tenía además mucha información porque durante esas 3 semanas estuve entrevistando muchísima gente. Y digo, esto no puede quedar así solo en las crónicas periodísticas que hice para los noticieros de Telefe, porque era una historia macabra, pero además porque cada uno de los personajes involucrados tenían mucha historia por contar.
Y ahí dije, bueno, esto tiene que transformarse en un libro. Y ahí, bueno, hice el proyecto del libro, lo presenté en la editorial Planeta. Y bueno, me lo aprobaron y empecé a trabajar. Y en marzo de este año se publicó el libro que tenemos acá y que a mí me llena de orgullo porque fue un trabajo muy grande que hice porque lo hice sola, porque fue, digamos, un proyecto personal y un desafío para mí porque es el primero que hago sola. Yo trabajé en investigación docente y académica en la universidad. Hice, digamos, escribí artículos de libros, pero siempre en conjunto con otras personas. Este era mi primer trabajo sola en la escritura y además en la investigación periodística, así que nada, muy contenta por tenerlo acá. ¿Y cómo fue trabajar con la editorial? No, muy bien, digamos, yo presenté el proyecto, me lo aprobaron, después trabajé en conjunto con un editor y una editora. Y la verdad es que bien, trabajé muy bien, fue, como te decía, el escribir es un trabajo muy solitario, al que yo no estaba acostumbrada porque yo trabajo en equipo. El trabajo en televisión es un trabajo en equipo, de muchos, que después vos lo ves al aire, digamos. Yo trabajo con un camarógrafo y un asistente en la calle, los productores, los editores, la puesta al aire, todo es en equipo. En este caso es un trabajo solitario, mi computadora y yo, y de vez en cuando hablábamos con los editores para tener un ida y vuelta, pero me gustó y fue muy interesante también. Esto es un caso bastante importante, ya sea para la provincia, bastante trágico para la familia, ni hablar para la víctima justamente, pobre. Así que bueno, esto es un suceso que bueno, fue la verdad bastante triste, Sí. pero la realidad es pasó y bueno, es muy bueno lo que vos hiciste, esto se valora mucho, el tema de realizar el libro, escribirlo, juntar fuentes importantes y, como hablábamos antes de la confidencialidad, que no podías poner cualquier cosa, es bastante, es fuerte. La realidad es que es fuerte. Sí, fue un trabajo muy intenso, con también tratar de hacer de manera muy minuciosa, digamos, el registro de cada una de las fuentes y cómo contarlo, porque bueno, son historias delicadas atravesadas también por la violencia, y entonces, bueno, uno tiene que ser lo más respetuoso posible también en ese sentido. Sí. ¿Y pensaste alguna vez el tema de la escritura o ya cuando arrancaste con el tema del periodismo ya dijiste voy a dedicarme a esto? No, yo la verdad es que cuando empecé un poco no planifiqué tanto mi carrera profesional, fui andando y en función de eso mis objetivos fueron también cambiando. Esto, digamos, surgió ahora con esta necesidad mía de estar ahí con toda esta información, pero la verdad es que empecé a escribir y seguramente siga porque me gustó mucho poder hacer, digamos, un libro, me siento cómoda en ese lugar, digamos, de trabajo y quizás puedan venir otros más. O sea que tenés planeado poder lanzar otro libro en el futuro. Sí, todavía no tengo una planificación concreta, recién sale este libro. Pero está en tus planes. Pero puede llegar así, a ver otros libros más, digamos, pero no hay una planificación concreta ahora. No hay un tema que tocarías que todavía ya no. Que no. Pero estás abierta a eso. Sí, con ganas de seguir en ese terreno. Si no hubieses sido periodista, ¿qué te hubiese gustado ser? Bailarina. ¿Bailarina? ¿Te gusta bailar? Amo bailar. Cuando era chiquita quería ser bailarina del Teatro Colón. De hecho, me presenté, hice la prueba y hasta ahora sigo tomando clases. Es mi otra pasión, además del periodismo, la danza. Pero bueno, acá estoy. Lo tengo como hobby. Pero sí, me hubiese gustado ser bailarina. Y es lindo. También no tiene nada que ver, pero Nada, completamente. es como, es sorprendente decir una persona periodista Yo digo que hace que nota. en algo se cruzan, sobre todo en lo que es sobre todo en lo que es el periodismo televisivo, ¿no? El estar en escena, en arriba de un escenario,
también a veces el hecho de estar cuando se prenden las luces de la televisión, también siento un poco, digamos, que se cruza con mi otra pasión que es la danza, digamos, así como muy filosóficamente hablando, pero en algo se cruzan. Y es como las energías que comparten. Sí, totalmente, justamente. sí, totalmente. ¿Y te gustaría alguna vez trabajar siendo tu propio jefe? Bueno, podría ser, lo he pensado muchas veces. Creo que esto que empecé con el libro es como un principio, Sí. digamos, de transformación en ese sentido. Podría llegar a ser, digamos, uno cuando va transitando la vida va cambiando de formatos y podría llegar a ser. Todavía no tengo nada firme, la verdad que estoy muy cómoda trabajando donde estoy trabajando, pero bueno, siempre hay proyectos que uno tiene en mente, en la cabeza, sí, tal cual. Y bueno, nada, también es verdad que es algo muy, muy lindo y muy importante el tema de lo que decías vos, de laburar ya sea para alguien o ser uno mismo, pero ya podemos decir de que sos tu propia directora al escribir un libro, Sí. al eso manejarlo vos, al irlo, no sería la palabra improvisando, no, sería creando Claro. de a poco una historia que ya estaba escrita y relatarla para que la gente tome conciencia de los actos que estaban justamente pasando. Sí, tal cual. Por eso decía como que fue el principio, digamos, de un proyecto que, bueno, Claro. vendrá más adelante. Un proyecto futuro. Sí, Sí. tal Y es cual. algo también, bueno, eso lindo que vos decís del tema de que podés hasta seguir escribiendo y que se presenten las oportunidades, quien dice que no, seguir por este camino. Sí, tal Las puertas cual. ya están abiertas, así Sí. que hay que aprovecharlas. Totalmente. Así que, bueno, nada, para ir dando más o menos un cierre a la nota, ¿cómo te sentiste en la entrevista? ¿Qué viste? Me ¿Cómo la encantó, pasaste? me encantó verlos a ustedes como entrevistadores, la verdad que son muy buenos. Me encanta verlos porque además, como les contaba un poco, mi profesión se definió en el colegio secundario y creo que es un gran camino el que están haciendo. Me emociona también ver a ustedes tan chicos hacerlo de manera tan profesional. Así que los felicito, gracias por la invitación y bueno, adelante con todo lo que hacen. No bajen nunca los brazos. Para mí es muy importante eso tenerlo como meta. En el camino de mi... Tengo muchos años, mucho transité, digamos, en esta profesión y no siempre fueron cosas buenas las que viví. Siempre, a veces uno vive cosas buenas, interesantes, otras muchas frustraciones. Y ahí hay que ser fuerte y hay que seguir adelante. Es difícil este momento y este contexto para quienes soñamos ser, o ustedes, digamos, entrar en los grandes medios. No se queden con esas luces de los medios más tradicionales. Innoven, creen formatos. Hay muchas posibilidades ahora. Que cuando uno es creativo, tiene ganas, tiene fuerza, siempre va a conseguir el sueño. Vayan por ahí. Mucha suerte para todos ustedes. La verdad Gracias. que Gracias por muchísimas venir. gracias. No, Fue un honor tenerte acá. Gracias. Y muchas gracias a ustedes que están viendo. Y nos vemos en un próximo episodio de Quinto. En escena.